Buenas a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase número 11, las tentaciones del liderazgo. Anda buscando ahí en tu Biblia, Nehemías capítulo 5. Vamos a estar leyendo desde ese capítulo algunos versículos y algunos más que después vamos a ir desarrollando. Dice por título, las tentaciones del liderazgo. Hay una frase que dice, por cada 100 personas que le pueden hacer frente a la adversidad, solo hay una que le puede hacer frente a la prosperidad. Thomas Carlyle dijo esta frase, ¿no? Cada 100 personas que pueden hacerle frente a la adversidad, solo hay una que puede hacerle frente a la prosperidad. Ahora, si yo te hago esta pregunta, ¿qué responderías vos, no? ¿Qué te parece más fácil manejar, el éxito o el fracaso? Dice, el liderazgo viene acompañada de 3 ventajas primordiales. La primera, dice la posición, tú puedes llegar a estar más alto. La segunda que dice es el poder, tú puedes llegar a ser más. Y la tercera dice el privilegio, tú puedes llegar a tener más. Estas 3 posiciones, ¿no? Es lo que viene acompañado el liderazgo. Ahora, mirá cómo sigue diciendo, dice, todos y cada uno de ellos llegan acompañados por unas tentaciones lo suficientemente grande para causar, dice, tu caída como líder si haces el mal uso de ella. De algunas de estas 3, si hacemos el mal uso, podemos llegar a caer en nuestro liderazgo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12, dice que aquel que esté seguro de sí mismo, guárdese de no caer, cuidado de no caer, ¿no? Cuando a veces nos creemos que no pasa nada, estoy seguro, es ahí donde tenemos que tener cuidado de no deslizarnos. Dice, lo bueno en todo esto, dice que Dios nos proporciona un antídoto. El líder sabio le aplica el antídoto. Y vamos a ver algunas de las tentaciones del liderazgo, ¿no? Dice la primera tentación, dice, te sentirás tentado de hacer mal uso de tu posición. Vamos a ver del capítulo 5, el versículo 15. Dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñorearon del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de mi Dios, ¿no? Dice, los procesores, dice de Nehemías, habían abusado de su posición. Tal vez haya visto suceder esto. Alguien que tú conoces en tu trabajo recibe un ascenso y de repente se convierte, dice, en un pequeño dictador. El poder lo transforma. De repente comienza a tratar de menosprecio a los demás. El poder adquirido repentinamente puede hacer que esto pase. Me acuerdo, ¿no? Si uno lo googlea ahí, había una película, creo que era la de los Colimbas se divierten, y estaba Olmedo y el gordo Porcel, ¿no? Y están ahí, lo habían ascendido a Olmedo, ¿no? Y estaban ahí en un comedor, Porcel con los demás amigos, y hablaba y decía, no, el flaco es un amigo, el flaco, ¿no? Y cuando viene y dice, hey, vení flaco, lo llama Olmedo, y cuando Olmedo le dice, ¿qué flaco? Dragoneante, ¿no? Ya el poder, la posición lo había hecho cambiar, ¿no? Era un momento, ¿no? Una ilustración que es re lindo porque te hace reír, ¿no? Pero qué gran verdad esta, ¿no? Hemos ascendido, nos han ascendido y ya la posición, ya no me llames así, sino llamame Señor, ¿no? Pero esto era lo que habían hecho. Lo segundo, dice, te sentirás tentado a usar de tu poder. Nehemías también sigue diciendo en ese versículo 15, dice que hay una diferencia entre ser jefe y ser líder. Aquellas personas habían sido colocadas en puestos de liderazgo, pero después habían hecho mal uso de su puesto y abusado, dice, de su poder. A nadie le gusta trabajar para un líder dominante, una persona cuya palabras favoritas son háganlo, porque yo lo digo que lo hagan. Los tiranos exigen sin mucho explicar. El liderazgo no es un señorío, ¿no? Qué importante es entender esto. Que todo lo que queremos hacer o que las personas hagan siempre tiene que ser pedido con amor, ¿no? No es imponer, ¿no? A veces creemos que el poder, no, voy impongo
que hagan lo que yo haga. Uy, ahí viene el líder, ahí viene el pastor, le tengo temor, le tengo miedo. No, porque si no hago esto, el pastor se va a enojar, el líder se va a enojar. ¿Qué error es esto? Yo siempre digo, ¿no? ¿Por qué querés que las personas hagan las cosas? ¿Por amor a Dios o por temor a que uno los rete? Qué importante es que las personas puedan hacer las cosas por amor a Dios y no por temor a lo que la persona, el líder, el pastor o quien sea, o el jefe en su trabajo le exija o lo rete, ¿no? Por eso tenemos que entender que las cosas no se tienen que imponer, las cosas se tienen que pedir amablemente. No es como dice acá, no, háganlo, no. El liderazgo siempre tiene que demostrar que hay que hacer las cosas, hagamos las cosas. Es diferente, eso es lo que hizo Nehemías. Nehemías fue parte del trabajo, no solo impuso, él no impuso nada, él compartió la carga y es ahí donde todos empezaron a hacer las cosas. Me acuerdo mucho tiempo atrás, ¿no? Había un versículo que se usaba siempre, ¿no? En la obediencia está la bendición, ¿no? Entonces te decían, andá vos, hacé esto, total. No, pero no, mirá que en la obediencia está la bendición, ¿no? Y quizás ese versículo se usó mucho para manipular a la gente también, ¿no? Entonces la gente iba y hacía las cosas que quizás no tenía ganas de hacer, pero en la obediencia estaba la bendición, ¿no? ¿Y qué bendición podemos recibir de algo que no hacemos con amor? Si es Dios quien pesa los corazones. Por eso nunca debemos manipular a nadie. Siempre las cosas las debemos, dice, pedir con amor. Dice, te sentirás tentado a sacar ganancia de tus privilegios. Mira lo que el versículo anterior también decía, el 14. Dice, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes, dice, hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, ¿no? Dice Nehemías, no hemos comido nada, no hemos gustado de ninguno de los privilegios. Dice, cuando Nehemías se refiere al impuesto que me correspondía como gobernador, nos da a entender que el gobernador tenía una especie de cuenta, dice, limitada, dice, para sus gastos, pero sus predecesores habían hecho mal uso de aquel privilegio. Dice, pero hay mucha gente que no sabe cómo manejar todo esto. Nehemías era un líder fuera de lo común. Él fue gobernador, pero vemos los siguientes datos. Miren qué interesante. Nunca recibió sueldo, nunca usó, dice, una cuenta de gastos. Se negó a exigir impuestos, dice, se negó a comprar terreno para obtener ganancias, le pagaba a sus criados de sus propios ingresos personales para que hiciera trabajos públicos y alimentaba a diario a más de 150 personas con sus propios fondos personales. Ahora, ¿cuántos políticos te vienen a la mente? ¿Cuántas personas en el poder, si cerrarías tus ojos 2 segundos, te vienen a la mente que con lo que obtienen lo ponen al servicio de la gente o no lo usan para beneficios propios? Seguramente no sé si encontraremos mucho, pero qué importante es saber y ser como era Nehemías. Dice que Nehemías todo lo que le venía lo usaba para la obra de Dios. Ahora, la manera de mantener tu integridad como líder. Lo primero dice, debes hacer más profunda tu reverencia a Dios. Nehemías tenía más interés en agradar a Dios que en agradarse a sí mismo. En cambio yo, por temor a Dios, no hice eso, dice. ¿Qué significa ese temor reverencial a Dios? Tengo ese temor hacia Dios cuando me doy cuenta de que fue Él quien me puso en esta posición de liderazgo. Dios lo había enviado a Jerusalén con la encomienda de restituir los muros. Los grandes líderes dan cuenta que solo son mayordomos de Dios. Los ascensos vienen de Dios y no de la gente. Alguien dijo en una ocasión, no hace falta conocer a los hombres clave, sino conocer al Dios que tiene las llaves, ¿no? Dice, tengo amor, dice, hacia Dios
cuando comprendo que Él me va a pedir cuentas. Dice, y una de las razones por las cuales tantas personas piensan que se pueden salir con la suya y seguir haciendo lo que no deben es que no tienen temor de Dios. Piensan jugar con fuego y salir airosos. Qué importante es saber que todo es de Dios, ¿no? Como hablábamos la otra vez en otra de las clases, ¿no? Pero qué bueno saber que yo tengo que hacerlo con excelencia y teniendo ese temor, esa reverencia a Dios. No ese temor de decir, no voy a hacer algo injusto porque Dios me va a castigar. No de esa manera. Yo no debo hacerlo porque amo a Dios y porque entiendo que eso está mal, que eso no corresponde. Por eso todo lo que hago lo tengo que hacer con amor a Dios. Acompáñame a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Mirad qué interesante lo que dice. (13:17) dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos vuelan por vuestras almas, como quien has de dar cuentas, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque todo esto nos es provechoso. Qué bueno que es que todo lo que hagamos lo podamos hacer con alegría. Esa es la manera de poder servir a Dios. Poder servir a Dios es servirlo con alegría. Dice, no hay autoridad de Dios que no venga acompañada con responsabilidad. Dice en Santiago, acompáñame también, vamos a leer Santiago, capítulo 3, versículo 1. Vamos a usar un ratito la Biblia. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, ¿no? A veces es fácil darle clases a otro y enseñarles a otro, pero acuérdense que siempre todo lo que hacemos y lo que enseñamos primero lo tenemos que poner por obra nosotros, en práctica nosotros. Y no es fácil decir, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Uno, como líder, debe dar el ejemplo. El líder debe guardar reverencia hacia Dios a base de mantener un profundo respeto hacia Él. Lo segundo que dice desarrollar el amor por la gente. El versículo 17 del capítulo 5 de Nehemías dice, además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones, dice, había alrededor de nosotros y estaban a mi mesa. Y lo que yo preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave, ¿no? Dice, era un hombre compasivo y preocupado por los demás. Estimaba genuinamente a la gente. Se enojó cuando los explotaban los otros, ¿no? Los que estaban anterior con él, ¿no? Se había enojado. Dice que los perdedores se centran en lo que pueden conseguir. Los líderes se centran en lo que pueden dar. Nehemías no estaba centrado en otra cosa más que en ayudar a la gente, en bendecir al pueblo. A todos los sentaba a su mesa, a todos les era de bendición. Acompáñame, vamos a leer el Salmo 78. Salmo 78, versículo 72. Dice así, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Dice, debemos pastorear con integridad y con habilidad, dice. Los que abusaron del poder no tienen temor reverencial hacia Dios, dice, y no aman a su pueblo. Dice, si tú amas a la gente, no abusas de ella ni haces mal uso de ellas. Y lo tercero que habla, dice, disciplinate para buscar las recompensas eternas. Volvamos otra vez a Nehemías, el versículo 19, dice, acuérdate de mí
para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías buscaba la herencia eterna. Dice, Nehemías no cayó como sus predecesores, pues él no miraba lo temporal, sino el futuro. Dice, otros habían aprovechado en tiempos difíciles para adquirir ganancias personales. Estaban usando su puesto y sus privilegios para asegurarse su propia posición. Nehemías dijo, yo no hice eso. Él tenía temor reverencial por el Señor, amaba a su pueblo y tenía los ojos puestos en una recompensa futura. Se había disciplinado a base de limitarse a sus propias libertades. Mientras más alto llegas en el liderazgo, menos libertad tendrás. Más, dice, se les exige a los líderes, mientras mayor es tu posición de autoridad, más se espera de ti. Más restricciones se ponen y en realidad menos libertad posees. El liderazgo exige mucho. Qué importante que es que cuando uno entiende que está en el liderazgo, está en una vidriera, donde las personas te van a observar. Entonces dice que mayor posición tiene el liderazgo, mayor se le va a exigir. No, uno no le exige a uno nuevo que viene por primera vez como a uno que está sirviendo hace tiempo. Ahora, ¿el por qué? Porque entendemos que uno que viene por primera vez, hay cosas que está trabajando en su vida y que es un proceso, pero uno que está hace un tiempo y está en la vidriera, se le exige porque tiene que haber un cambio, una responsabilidad, un testimonio, lo que llamamos, ¿no? Las personas quizás no se van a quedar impactadas que le leas la Biblia de tapa a tapa o que la sepas de tapa a tapa, pero sí vas a impactar a la gente y vas a captar su atención el caminar, tu vida, ¿no? Tu diario caminar, ¿no? Las personas van a observar y van a ver que lo que vos le digas sea lo que haces cuando estás quizás en tu trabajo, con tus amistades, en tu barrio, ¿no? Siempre hay alguien que te está viendo. Por eso debemos mantener el testimonio. El testimonio yo creo que es fundamental. Un buen testimonio es algo donde la gente puede hallar y encontrarse en confianza, con seguridad y puede abrir su corazón. Un mal testimonio es algo donde la gente no quiere, no, perdemos la credibilidad. Por eso debemos cuidar el testimonio. Dice, Pablo entendía el papel que le correspondía, dice, como líder. Pablo estaba dispuesto a limitar su libertad. Los perdedores centran atención en sus derechos, los líderes la centran en su responsabilidad. Dice, los perdedores dicen, yo tengo mis derechos. En cambio, el líder reconoce, yo tengo mis responsabilidades. Qué importante saber que como líderes somos responsables. A través de nuestras vidas podemos bendecir a otro o podemos serle de tropiezo a otro. Ahora, qué triste es ver que quizás por un mal liderazgo hay personas que pueden ser lastimadas. Hay personas que las podemos hacer alejar de los pies de Dios, de la cruz. Por eso que tengamos un testimonio vivo, que nos parezcamos cada día más a Jesucristo. Nehemías dice, durante 12 años había sido el hombre más importante de la nación, sin tener que responder a nadie. No obstante, no abusó del poder que se le había consagrado, dice, a la obra del Señor. Estaba comprometido con la labor que Dios le había encomendado. Sabía que tenía que levantar una muralla, no un imperio personal. Qué importante esto. Nehemías tenía bien en claro que lo que él tenía que levantar era una muralla, no un imperio personal, ¿no? ¿Cuántas veces vemos donde uno quizás en vez de levantar la muralla levantó algo propio, un imperio propio, ¿no? Cuando todo es para la obra del Señor, todo es del Señor, la iglesia es del Señor, el lugar físico es del Señor, todo lo que está ahí adentro es del Señor, no es nuestro, es de Él. Sabía que tenía que pagar un precio, dice. El líder es tentado a utilizar su liderazgo
para obtener ventajas personales. Para poder resistir, dice, necesitas preguntarte constantemente, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Hebreos capítulo 6, versículo 10, vamos a leerlo un segundito. Mirá lo que dice ahí Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Dios es un Dios justo, Dios todo lo ve, Él no pasa nada por alto. Quédate tranquilo que todo lo que hagas para Dios, Dios lo tiene en cuenta. Dice, el trabajo hecho para Dios con un corazón puro donde hay amor será recompensado en la eternidad. Da tu tiempo, tu dinero y todo lo que tienes en el nombre del cielo, todo para el Señor. Cuando ponemos toda nuestra vida y no nos guardamos nada para nosotros, Dios lo ve. Dios no hay que hacer un trueque tampoco, es decir, yo te doy esto y vos me das esto, porque Dios no opera de esa manera. Cuando Dios ve un corazón agradecido, cuando Dios ve que sos un apasionado por su obra, es ahí donde Él se entra a encargar de nuestras cosas y nos entra a bendecir. Anda buscando Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer un versículo y ya con esto nos falta ya poquito para ir terminando. Espero que hayas prestado atención. Mirá que hay preguntas que te van a estar haciendo para el examen, así que estate atento a todo. Mirá que te van a preguntar de qué color era mi camisa. No vas a decir de qué color era mi camisa, que tengo una remera puesta. No, una pregunta tramposa quizás hay, pero que puedas estar atento. Dice 1 Pedro 5, del 1 al 4, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también en ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¡Wow! Dice el Nuevo Testamento, utiliza 3 palabras diferentes para hablar de los líderes y de todas aparece en este mismo pasaje. La primera dice anciano, presbustes, es la palabra griega de donde viene la palabra presbiteriano. Esta iglesia llamaba ancianos a sus líderes. Dice la segunda, pastor, que se explica por sí misma, ¿no? Y dice la tercera, supervisor. Esta es una palabra griega que deriva de epicospal y significa supervisor. Los líderes de esta iglesia son llamados obispos. ¿Cuál es la diferencia entre un pastor, obispo y un anciano? Ninguna. Pedro quiere que comprendan sus responsabilidades como líderes. A los ancianos le dice que sean pastores y funcionen como supervisores, dice. Y supervisores. Anciano es un término relacionado con la madurez espiritual. A ellos se les dice que sean pastores. El papel del pastor tiene que ver con la parte de su descripción de labores relacionadas con el cuidado de las personas. La administración, el consejo y el cuidado pastoral. Los supervisores, dice la tercera palabra, dice, tiene que ver con la función administrativa del líder en la iglesia. El líder supervisa la administración, la orientación, la dirección y la gerencia en la iglesia. La iglesia es de Dios. Nosotros se nos encomienda la administración. No son líderes porque tienen que serlo, sino porque están dispuestos a hacerlo. Están más preocupados por lo que puedan dar que por lo que puedan conseguir. Disciplinate a ti mismo para buscar las recompensas eternas. Qué bueno es saber que no tenemos que ser líderes porque quizás todos son los líderes o porque hay más líderes. Yo creo que, y siempre consideré esto, que no todos los que vengan a la iglesia van a liderar. Ni todos los que vengan a la iglesia van a cantar, ni todos van a ser,
maestros, ¿no? Yo creo que cada uno Dios lo va acomodando de acuerdo a lo que a uno también le gusta hacer, porque Dios no es un Dios malo que te dice, no, a ver, ¿qué no te gusta vos cantar? Ahora vas a cantar. No, Dios no es de esa manera, ¿no? A veces queremos estar en un lugar porque el otro está. Lo importante es que nosotros podamos buscar el lugar donde nos sentamos cómodos, donde nos podamos desarrollar, donde podamos crecer y dar el máximo potencial para la obra de Dios. No por obligación, sino por amor, ¿no? Cuando yo entiendo que lo que tengo lo puedo ser útil y darlo para la obra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay ejemplos, ¿no? David abusó de su posición de líder cuando tuvo una aventura con Betsabé y pagó el precio cuando Dios se llevó el primer hijo de su unión. Saúl abusó de su posición de líder y perdió el trono. A lo largo del Antiguo Testamento leemos que cuando los reyes judíos servían al Señor, prosperaban. Cuando comenzaban a abusar de su posición, privilegios y poder, perdían su liderazgo. Por eso tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar nuestro liderazgo, nuestro servicio al Señor. Y vamos a ir a la conclusión. La última hojita. Dice, lo que está diciendo Pablo es, yo vivo con transparencia delante de ustedes. Todo está a la vista. Lo que ven es lo que soy. Y vivo de esta forma, no para impresionarlos a ustedes, sino porque temo al Señor. Qué bueno es poder tener una vida de transparencia. Soy esto es lo que soy yo, ni más ni menos. No te voy a vender una imagen, no te voy a vender algo que no soy, sino me muestro tal cual soy. Y eso es lo que tenemos que ser con las personas, tal cual somos. No le querramos vender a la gente una posición de liderazgo o una imagen que no somos. Tenemos que ser genuinos, tal cual somos. Sí, siempre perfeccionarnos, ir a la perfección, a la santidad, que es lo que agrada al Señor, ¿no? Pero a veces queremos demostrar algo que no somos y ahí tenemos un grave problema. Pablo lo que le decía, esto lo que ven es lo que soy yo. Qué bueno es eso, ¿no? Que lo que vea la gente es lo que somos. Lo bueno sería que puedan ver a Cristo en nosotros. Acompáñame a Hebreos capítulo 13. Vamos a leer el versículo 17. Y ya casi estamos terminando. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Dice, si no hay responsabilidad, tampoco hay autoridad. Profundiza en tu reverencia hacia Dios. Comprende que es al que le habemos de rendir cuentas. Todos vamos a rendirle cuentas a Dios. Vos, yo, en el día que estemos delante de su presencia, le vamos a rendir cuentas a Él. Dice, ten los ojos fijos en el premio que te tiene preparado Dios. No serás perfecto, pero Dios te pide que le seas fiel. Dios no nos llama al éxito, nos llama a la fidelidad. Qué bueno esto, ¿no? Creemos que a veces el ser exitoso es el tener multitudes, es el tener quizás mucho dinero, que la gente te siga, te alabe, y eso no es éxito. Dios no nos llamó a eso. Sí nos llamó a ganar multitudes, claro, porque el corazón de Dios late porque todos se salven y ninguno se pierda. Pero éxito es mantenernos firmes hasta que Cristo venga, fiel a Él, perseverando a pesar de lo que pueda acontecer. Por eso debemos agradar en todo tiempo al Señor. Dice, la consecuencia de un liderazgo fiel es que Él nos encomienda tareas mayores. Cuanto más fiel seas a Dios, desafíos mayores van a venir para tu liderazgo. ¿Querés crecer? ¿Querés servirle a Dios? ¿Querés alcanzar el propósito? ¿Querés alcanzar todo lo que Dios te ponga? Séle fiel. Y Dios al que es fiel, cada día le da mayores tareas, ¿no? Dice, nunca es tarde para ser un líder como Nehemías. Pídale a Dios que te dé de su amor para aquellos que dirige. Recuerda que Dios
quiere que seas su clase de líder. ¡Wow! Tremendo. Dice, el pasado quedó atrás, sé como Nehemías y aprende del pasado para mirar el futuro. Acordate esto, Dios quiere que seas su clase de líder, como Él. Nos tenemos que parecer cada día más a Él. Cuanto más nos parezcamos a Él, más perfecto y mejor resultado va a tener nuestro liderazgo. El temor de Dios es la clave para evitar las tentaciones del liderazgo. Acordate, el temor a Dios. No ese temor de creer que tenemos un Dios castigador, sino ese temor por amor, por reverencia, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho con nosotros. Quería dejarte esta clase, espero que la hayas entendido. Dios te bendiga mucho, te amamos mucho y te desafiamos a que sigas creciendo en la obra de Dios. No te detengas, que nada te detenga. Seguí avanzando porque Dios va a hacer cosas maravillosas con tu vida. Dios te bendiga.